Buenas. Buenas tardes, estimados participantes de la asignatura Introducción a Psicología Organizacional, sección R1 de la Universidad Bicentenaria. Quien se comunica con ustedes, la licenciada Doris Urbano. En la noche de hoy, tarde de hoy, vamos a conversar sobre algunos aspectos importantes de la asignatura, un proceso bien importante como es el proceso de captación de talento humano en las organizaciones. Antes que nada, bueno, vamos a iniciar con el eslogan y el sencillo de siempre de entrada a nuestras presentaciones, reconociendo a la Universidad de Bicentenaria de Aragua como nuestra casa de estudio que nos permite crecer en todo, en el conocimiento. Como les dije, vamos a conversar sobre el proceso de atracción de talento humano, también denominado captación de talento humano. Desde el punto de vista de este proceso, es imprescindible, es muy importante, es uno de los procesos más importantes eh, en la gestión de talento humano, en la gestión de personas de las empresas, puesto que es el proceso, primero es el proceso más largo que tiene talento humano. Segundo, es un proceso eh, prácticamente de tipo comportamental, o sea, su origen, su alcance siempre va a ser de tipo conductual. Y estamos hablando de las conductas de los seres humanos. Por lo tanto, es un área típica para el estudio psicológico. En las organizaciones esto lo saben y es allí donde coincide la mayor oferta laboral de profesionales de la psicología. Los psicólogos en las organizaciones laborales generalmente inician o se encuentran en mayor número en el área de reclutamiento y selección. De allí la importancia de este tema para esta asignatura, pues que al ver psicología organizacional, pues debemos estar estudiando, tocando, analizando, desarrollándonos en los procesos donde más se da es el aspecto psicológico y justamente es en el proceso de captación de talento humano, que además es el proceso más largo o uno de los procesos más largos de las organizaciones en general y específicamente del área de talento humano es el más largo. El proceso de reclutamiento y selección de personal en las organizaciones arranca, eh, vamos a decir, es un proceso que tiene tres partes fundamentales. El reclutamiento de personal, la selección de personal y la inducción de personal. Esos, la suma de estos tres procesos es la que se le llama realmente el proceso de captación de talento humano, porque es el proceso a través del cual la organización atrae a la gente, al capital humano, a la organización.
Ese proceso contempla, como le dije, tres subprocesos. Un primer subproceso que podríamos llamar de invitación a participar en él, y es el llamado reclutamiento. Luego hay un proceso de clasificación o de selección propiamente dicho, donde se determina eh, 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 el orden en que, o la jerarquía en que las personas eh, eh, resultan después de un proceso de evaluación, de la clasificación que se da al oferente, al aspirante, producto de la, vamos a decir, administración de un conjunto de herramientas o de instrumentos propios de talento humano. Y por último, este proceso tiene una tercera fase, que es la fase de información final para llegar a atraer a la persona realmente al cargo. Y es el proceso de inducción. Es ese proceso en el cual tú le dices a la persona cuáles son las condiciones del cargo, qué vas a hacer, cuáles son las normas en general de la organización, cómo vas a hacer para mantenerte dentro de ella. Entonces, allí es que realmente culmina ese proceso, pudiéramos hacer decir, de reclutamiento y selección de personal. Hasta el momento que la persona, conociendo todo, conociendo los atributos de la organización, decide pues o permanecer en ella luego de haber pasado todo un proceso de invitación y de clasificación. Decíamos que el proceso entonces inicia con un proceso de reclutamiento o de invitación, un proceso en el cual se, utilizando diferentes medios y fuentes, o es decir, espacios a donde acudir para buscar a los oferentes y medios de comunicación para ello, la empresa logra determinar un conjunto de participantes. Esa primera invitación se le llama reclutamiento de personal. El reclutamiento de personal en una organización laboral puede ser de dos tipos. Es decir, se da una vacante, necesito ocupar un puesto o se creó un cargo y necesito pues atraer a alguien para ocuparlo. Entonces, yo puedo buscar dentro de la organización a alguien que tenga esas competencias, esos conocimientos, esas habilidades que requiere el cargo, o bien lo traigo desde afuera, desde la calle, como decimos, de puertas afuera de la empresa. Y cuando lo traemos de afuera se le dice que estamos haciendo un reclutamiento externo, porque estamos buscando justamente de la calle. Y utilizamos para ella fuentes externas de reclutamiento, fuentes que ya vamos a ver más adelante, que serían los medios que utilizamos para atraer a esas personas que están en la calle. Pero también puedo usar, o mejor dicho, usar no es la palabra, atraer desde la misma organización candidatos que ocupen ese nuevo cargo, esa posición vacante, y que tengan, por supuesto, las aptitudes con P, las aptitudes con C para ocupar el cargo. Este, eh, esas personas que están dentro de la empresa y a la que se le va a dar la oportunidad de ocupar un cargo dentro de la misma empresa, es un trabajador en la organización y que está siendo captado por reclutamiento interno. El reclutamiento interno eh, puede obedecer, eh, como les dije, a que la organización prefiera buscar para esa posición personas de su misma empresa. Por ejemplo, cuando yo tengo a un trabajador en una organización
que se creó un cargo de supervisor en una área, puede ser que yo quiera darle la oportunidad a los trabajadores de base, a algunos trabajadores de base que tengan un buen desarrollo para que ocupen el cargo supervisorio. Entonces, en vez de traerme un supervisor de la calle, busco de mis trabajadores aquel que pudiera estar ocupando el cargo con bastante probabilidad de acierto. Entonces, yo puedo hacer reclutamiento interno por varios objetivos. Uno, para ascender, o sea, para llevar a una persona de un cargo de menor nivel a otro de mayor jerarquía. Puede ser que yo pueda hacer un reclutamiento interno de tipo transferencia nada más igual nivel, ¿ok? Es decir, yo tengo un analista del área de reclutamiento y selección de personal, pero ahora lo voy a pasar para el área de desarrollo de personal. Entonces, esa persona que era un analista de reclutamiento y selección de personal, ahora va a estar en el área de formación, de desarrollo, de capacitación de la empresa. ¿Ok? Puede ser que a eso se le llama transferencia, porque son cargos de similar nivel de demanda, tienen características similares, la persona tiene más, va a tener más o menos el mismo margen salarial, porque la complejidad del cargo es similar. Pero puede ser que yo haga un ascenso de personal, es cuando pasa lo que les dije anteriormente. Yo tengo un analista y ahora lo voy a llevar a hacer un cargo de supervisor o de coordinador. Lo ascendí, lo subí de cargo. Puede ser una transferencia con ascenso de personal y esas son las situaciones en las que, por ejemplo, yo paso de una unidad a otra, ya no dentro del departamento de recursos humanos, sino, mire, lo paso de recursos humanos a producción, de producción a recursos humanos o a planificación o a finanzas. Lo cambio de área y además le estoy dando un ascenso, lo estoy promocionando, llevándolo a un cargo de mayor nivel. También yo puedo hacer reclutamiento interno cuando tengo trabajadores dentro, ¿verdad? Que son trabajadores con muy buen potencial, sus evaluaciones de desempeño son muy buenas y que están estudiando alguna carrera y entonces yo le doy la oportunidad de que ensayen su profesión, le doy desarrollo, la oportunidad que se desarrollen dándole, por ejemplo, unas vacaciones de un supervisor o un periodo pre y post, o le digo, bueno, vas a hacer estas funciones durante algún tiempo, ¿ok? Y yo llego y bueno, busco entre los trabajadores de la empresa alguien que tenga ese perfil. O también puedo hacer planes de profesionalización, es decir, abro posiciones en donde requiera un cargo profesional, por ejemplo, ahora se requiere un cargo de ingeniero para el proceso, para el área de producción, un ingeniero en el área de laboratorio, supónganse. Entonces, yo recluto dentro de mis mismos trabajadores a aquellos posibles, los que estén estudiando ingeniería, para dar la posibilidad de esa profesionalización dentro de la empresa. A lo mejor son obreros, a lo mejor trabajan en otras áreas, en áreas administrativas, porque todavía no son ingenieros, pero entonces ya yo les voy dando, enriqueciendo su perfil profesional, ¿sí? Entonces, allí yo también estoy haciendo un reclutamiento interno. El reclutamiento externo, ¿verdad? Obedece a traer de la calle personas para la organización que tengan los perfiles, los requerimientos que la empresa necesita para desarrollarse con eficiencia y eficacia para que pueda cumplir sus objetivos y sus metas. Entonces, reclutamiento externo
lo puedo hacer a través de varias fuentes, utilizar varios medios de información y de comunicación para buscar. Por lo menos puedo escuchar postulados, vienen trabajadores de la empresa y postulan. Dice, bueno, mira, yo tengo aquí el currículum de un vecino, el currículum de mi cuñado, el currículum que postulados pero no conocemos en la organización, por supuesto. Hay veces que cuando una organización es conocida en el mercado o es de una zona industrial determinada, pues estos trabajadores pasan por la organización dejando su resumen curricular, ¿ok? O sea, se presentan de manera espontánea a la organización para ofrecer sus servicios. Eh, Hay veces que los trabajadores de la empresa refieren también a, a personas. Tiene que ver con postulados, o son como postulados no conocidos, ¿verdad? Pero los refiere los mismos trabajadores. A veces sacamos carteles o avisos, ¿verdad? En las afueras de la empresa o en algunas partes públicas o em, en instituciones, ¿verdad? En universidades, en gremios, en colegios de gremios, en federaciones, en institutos universitarios, ¿ves? Hacemos publicaciones o avisos y eso también funciona para atraer a esas personas de afuera. Eh, Centros de capacitaciones, ¿ok? Academias, en fin. A veces funciona el intercambio con otras empresas. ¿Qué tiene mi colega por allá que me pueda servir? Ay, mira, yo hice un proceso de reclutamiento y selección de contadores públicos, pero me quedaron un poco de contadores allí que tienen buen perfil, pero yo no los utilicé al final. Ah, bueno, pásamelo porque yo estoy buscando contadores. Yo te paso a los analistas de personal que tengo y así. O sea, entre gremios también se intercambian los currículos. Avisos de diarios, revistas y por supuesto, hoy en día las redes sociales conforman una fuente de reclutamiento externo poderosísima. Ya vamos a ver más adelante. Este, eh, ya estamos en una etapa posmoderna del reclutamiento, en donde básicamente las redes sociales conforman nuestras principales fuentes de reclutamiento. Ya se dejó usar, por ejemplo, la prensa muy cara, la prensa escrita. Se siguen utilizando estas fuentes que yo le estoy diciendo en estos momentos, pero con menor potencia que las redes sociales. Podemos también hacer reclutamiento mixto, es decir, yo hago tanto reclutamiento externo como reclutamiento interno para ver con cuáles candidatos me va mejor, dónde obtengo los mejores candidatos, si trayéndomelo de afuera o si lo tengo en la empresa. A veces no por tenerlo en la empresa es el mejor y a veces este, no, traerlo de la calle siempre tampoco resulta lo mejor. Eso depende de las circunstancias, del cargo, de las políticas de la organización, de la cultura y del clima laboral que se esté viviendo dentro de la organización incluso. Este, entonces yo puedo hacer un reclutamiento, eso se llama reclutamiento mixto. Voy buscando tanto adentro de la organización como también invito a la gente de afuera. Entonces se trata de un reclutamiento que combina las técnicas internas y externas con la finalidad de traer mayores aspirantes a la empresa. Durante el proceso se realiza una búsqueda fuera de la organización, haciendo convocatorias a diversos aspirantes de manera externa o también internamente a considerar las aptitudes de los trabajadores de la compañía para que opten por los cargos que se encuentren vacantes. O sea, busco de afuera y busco de adentro. Les decía que hoy en día
el reclutamiento se hace más que todo con redes sociales y con medios tecnológicos. Y a este reclutamiento lo llamamos reclutamiento 4.0. Realmente comenzó con un reclutamiento llamado 2.0, en donde prácticamente lo que hacíamos era llamar por páginas web al principio, ¿verdad? Y utilizábamos algunas aplicaciones básicas, pero hoy en día eso se ha sofisticado tanto que existen páginas exclusivas de buscadores de talento donde más allá que la promoción de una empresa determinada, esto, estas páginas se dedican exclusivamente a reclutar personal para diversas organizaciones y también vamos a decir, formular las solicitudes de diferentes oferentes para las diversas organizaciones que puedan haber. Es decir, en donde convergen en esas aplicaciones, en esas, tantas las empresas que solicitan personal como las personas que están buscando dónde ocuparse. Entonces, ese reclutamiento, que al principio era nada más una página web de una empresa buscando personal, ahora han sido se han convertido en tan sofisticadas que, y a esto se le añade el uso de las redes y las diferentes técnicas para atraer a las personas que ya vamos por un reclutamiento hasta, ya hablamos hasta de 5, porque usamos la inteligencia artificial, el Big Data o grandes bases de datos, que me permite a mí reclutar eh, en Venezuela, por ejemplo, personas de Alaska o de China, depende de lo que yo esté buscando. Entonces ya estamos hablando de un reclutamiento 5.0 porque utilizamos grandes bases de datos y utilizamos la inteligencia artificial. Este tipo de reclutamiento externo, eh, que es el reclutamiento tecnológico propiamente, se promueve por el avance justamente de la tecnología y la interacción de los profesionales con las redes sociales. Conceptos como reclutamiento social hace alusión a la forma de reclutar profesionales que comparten redes de negocios y talentos en donde son ellos mismos los que se publicitan y promueven sus experiencias y motivaciones profesionales. O sea, hacen su propia marca. Yo, Doris Urbano, psicólogo industrial, con maestría y doctorado en no sé qué, tantos años de servicio, reconocida a nivel local y tal. Entonces yo hago mi propia marca y mi promoción como eh, profesional, y vendo mi imagen profesional para que las empresas me recluten. O sea, ofrezco mi mejor imagen profesional. Y eso es más o menos la forma como actúa LinkedIn, por ejemplo, esta página, esta aplicación de reclutamiento justamente donde el profesional no solamente ofrece sus servicios, sino que también da una muestra de su profesionalidad a través de un breve discurso, un resumen de su actuación, de un reel, un vivo sobre algún tema que él maneja con soltura, sobre una experiencia profesional que ha tenido, comparte conocimientos técnicos, en fin, entonces vende su imagen eh, en esas redes sociales que sirven como reclutadoras también. Este, Esto ha hecho, pues, por supuesto, que el proceso de reclutamiento eh, sea mucho más cómodo porque es de inmediato. Yo lo hago, lo diseño, lo monto rápidamente, puedo tener rápidamente respuestas, saber incluso las estadísticas o cómo van los resultados, cómo voy obteniendo la aceptación social de esa búsqueda y es muchísimo más expresa, ¿ok? Puedo
yo ir también depurando el perfil del candidato en la medida en que voy obteniendo las respuestas. Eso en cuanto a las técnicas de reclutamiento. En cuanto a las técnicas de selección, o sea, una vez que yo he invitado a la población y que he decidido cuáles serían los potenciales candidatos que a mí me interesan para cubrir la vacante, me viene de todo, pero yo decido cuáles son los candidatos que pudieran estar, vamos a decir, concursando con mejor posibilidades en la empresa. Y después que yo tengo ese grupo de personas que yo creo que tienen opción para quedarse dentro de la organización, entonces ahí es que aplico realmente eh, los instrumentos de selección, las técnicas de selección para dilucidar sus capacidades, para clasificar en qué nivel están. Entonces, existen allí también unas técnicas, también hay técnicas tradicionales y hay técnicas más modernas. Entre las técnicas tradicionales, bueno, tenemos los instrumentos utilizados desde hace años para la selección de personal, donde tenemos de primera fuente, por ejemplo, la entrevista, la observación, los instrumentos psicológicos, los test que utilizan los profesionales de la psicología específicamente. Pero además tenemos ahorita otras técnicas que podríamos llamar técnicas postmodernas, eh, que son gracias, no, surgen gracias ajá, surgen gracias a esta técnica postmoderna, surgen gracias al uso de las tecnologías, como serían, por ejemplo, las entrevistas vía online, como serían los assessment centers, como sería, por ejemplo, entrevistas amigables en cafés. Bueno, en fin, ya también allí hay una incipiente ola de nuevos recursos. Como le decíamos, entre los instrumentos tradicionales tenemos, por ejemplo, la entrevista de selección, que a su vez puede dividirse en entrevista estructurada, entrevista semiestructurada o entrevista libre, no estructurada. Eh, y básicamente depende de la experiencia del entrevistador para determinar qué tipo de entrevista quiere hacer, y también de la cantidad de personas que tenga que entrevistar o evaluar. Si yo tengo mucha gente que evaluar y tengo muy poco tiempo para hacerlo, a lo mejor yo me decanto por una entrevista estructurada. Miren, necesito montar una plantilla de operarios para abrir un nuevo turno y necesito hacerlo eso en máximo 15 días, 20 días. Entonces, yo voy a hacer muchas entrevistas porque necesito mucha gente. eh, Posiblemente entonces yo haga una entrevista estructurada para manejar mejor los tiempos y la comparación entre los sujetos. Pero si la persona es bien experta, tiene tiempo haciendo entrevistas de selección y eso, puede inclinarse por una entrevista eh, no estructurada o no dirigida, dependiendo pues de el tipo de entrevistado que se le presente, él va conduciendo la entrevista hacia los objetivos. Entonces, bueno, a veces si el entrevistado habla mucho, habla suficiente, pues no tiene que repetir preguntas. O si la persona es lo suficientemente experta y hace una pregunta amplia, puede entonces obtener mucha de la información que necesita con pocas preguntas.
Entonces, aquí es básico la experiencia del entrevistador para determinar si se decanta por una entrevista eh, dirigida o semidirigida, estructurada o no estructurada, una entrevista libre. También a veces utilizamos una entrevista, eh, hay personas que prefieren, me dicen, bueno, al fin y al cabo es un proceso de selección, de clasificación, donde yo tengo que escoger los mejores, y entonces la presión juega un papel importante. Hay evaluadores que dicen, no, yo lo que necesito es conocer al sujeto que va a estar trabajando en la organización, conocerlo, ver bien sus potencialidades, pero yo no tengo por qué expresarlo para que me dé lo mejor de sí. Entonces tengo también entre los instrumentos tradicionales, les decía, las pruebas de conocimiento y las pruebas de habilidades que aún se siguen administrando, que son pruebas que me determinan que la persona tiene por lo menos eh, eh, el elemento básico para este, el elemento básico de conocimiento para desenvolverse en el área laboral. Por ejemplo, si yo necesito una persona del área de finanzas, un analista financiero, que tiene que saber manejar hoy día, por ejemplo, el Excel mínimo, como una hoja de cálculo. Entonces, yo debo administrarle para cerciorarme de que esa persona tiene los conocimientos realmente, puedo administrarle un, una prueba sobre Excel. O si va a ser una persona que va a tener que hacer muchos informes, por ejemplo, en el área de selección o en el área de planificación, en fin, pues entonces yo le puedo hacer una prueba sobre PowerPoint, ¿verdad? Que va a estar escribiendo mucho en el computador. Entonces, son eh, pruebas que dependiendo del cargo, pues yo voy a administrar. Hay el área de contabilidad se utiliza mucho también, eh, en los paquetes estos de Office, dependiendo pues de los cargos administrativos que vayan a ocupar. Tengo también las pruebas psicométricas de personalidad, que son los instrumentos propios de los psicólogos, ¿verdad? Que también lo consideramos instrumentos de selección y son tradicionales porque lo utilizan los psicólogos generalmente de tipo presencial, aunque hoy en día y después de la pandemia del 2020, pues su uso se ha masificado a través de la virtualidad, ¿verdad? Y hoy en día, pues, hacemos las pruebas digitalizadas y a través de esto, pues, de reuniones por plataformas, ¿ok? Hacemos entrevistas y evaluaciones orales, en fin. Entonces, las pruebas también psicotécnicas, aunque siguen siendo tradicionales, también se han modernizado con este uso. Hoy en día se utiliza mucho algo que se llama Assessment Center, que es una prueba de simulación, pero no, eso no quiere decir que antes no se hiciera. Se le llamaba técnica de simulación, no era tan elaborado como el Assessment Center, pero siempre se ha eh, intentado hacer en algún momento y poner a la persona en una situación de simulación. eh, Hoy en día se hace hasta virtual de una situación de trabajo. Entre los instrumentos modernos de la selección tenemos la entrevista, pero con un nuevo enfoque, ya no la entrevista tradicional, dirigida o libre, o este, las entrevistas como las hacíamos tradicionalmente, sino que ahora bajo entrevista de presión, no nada de eso, sino que hoy en día es al revés,
Tratamos de buscar un ambiente lo más amigable, lo más distendido, para ver realmente cómo actúa el sujeto en situaciones normales. Entonces, eh, más bien buscamos ver situaciones como café, ir a hacer entrevistas en café, salirnos de las oficinas, ir a una panadería bien bonita que tenga asientos y hacer la entrevista allí. Se trata de, pues, de crear un ambiente de confianza donde la persona le permite charlar sobre su experiencia, sus conocimientos, cómo puede aplicarlos en el trabajo. También, pues, hay otro nuevo enfoque, sería las situaciones extremas, poner al candidato en una situación de vida o muerte para saber cómo trabajar, cómo trabajaría bajo presión. Este, este es un enfoque eh, que se da en empresas muy agresivas, muy tradicionales. Todavía no es lo más usado, pero sí es es probable que es bueno, además que usted sepa qué se hace. Eh, unas preguntas, cuando las preguntas no tienen sentidos, no tienen, sino preguntas disparatadas, porque usarías rojo en una camisa para venir al trabajo, por ejemplo, o azul o verde, el color que a usted le guste, y ver la respuesta de la persona. Entonces nos permite ver su nivel de creatividad, cómo organiza las situaciones, cómo incorpora situaciones socioeconómicas, culturales para la toma de decisiones, en fin. Y la entrevista hoy en día, otra de las técnicas modernas de nuevo enfoque es la entrevista por videoconferencia, que se utilizan cada vez más en virtud de que el proceso de reclutamiento y selección generalmente se le confiere a empresas consultoras y estas utilizan como modo de llegar a los oferentes las videoconferencias para los momentos en que el candidato o le sea mejor. Entonces, estas son entrevistas con un nuevo enfoque. Otro elemento que ha hecho mucho bien en el proceso de reclutamiento y selección, que aporta bastante, es el employer brand. Vender la imagen de la empresa a través de las redes sociales, publicitar las cosas buenas de la empresa, vender su imagen, su logo, la marca, los productos que tiene, y decirle a los posibles trabajadores por qué es bueno trabajar en esa empresa, pues ha resultado una estrategia eficiente, muy eficiente para atraer personal a las organizaciones. El employer branding no solamente le permite a los trabajadores proyectar eh, o proyectarse a través de las bondades de la empresa, sino que también permite que el sujeto determine si le conviene o no eh, esa empresa. Entonces, desde ese punto de vista, produce más libertad. El inbound recruiting, que es el reclutamiento justamente a través de estos medios, ¿verdad? De las redes sociales, básicamente, resulta muy atractivo para personas muy jóvenes, para personas que están buscando cargo por primera vez, le da muchas oportunidades allí. Entonces, estas serían elementos modernos de selección, ¿verdad? La gamificación, hoy sabemos que todo, hasta aprendemos, hasta en los salones en las universidades se nos exige a aprender amigablemente, aprender a través de juegos, a través de equipos estructurados, y el proceso de selección no escapa a esa realidad y entonces ha incorporado los juegos como
posibilidades reales de medir algunas habilidades de los sujetos para, para medirle este, ciertos requerimientos del cargo. Por ejemplo, podemos tener habilidad memorística, de atención a través de juegos, capacidad de liderazgo, ¿verdad? Sobre todo de toma de decisiones, en fin, a través de juegos podemos ver estas variables. Otros instrumentos modernos de selección, o pudiéramos decir que están relacionados con las fuentes de selección, es decir, hacia dónde acudo para hacer la selección de personal y puedo acudir a trabajadores dentro de la organización, es decir, me lo hacen psicólogos que están dentro de la organización, o puedo hacer buscar un consultorio, un consultante externo que me preste el servicio por consultoría, y también y entre estos también está el headhunting. El headhunting son servicios de selección, pero que son exclusivos para ciertos niveles de cargo y para ciertos cargos. Entonces, hubo headhunting, por ejemplo, del área de sistemas. Entonces, allí ellos esa empresa va a buscar y a seleccionar para su cliente organizacional este, programadores, diseñadores gráficos, especialistas en monitores de monitores y seguridad tecnológica, en fin, en las diferentes ramas del área tecnológica van a tener especialidad. Entonces existe un headhunting para eso. Sin embargo, bueno, los psicólogos seguimos utilizando nuestros instrumentos propios de psicología, ¿verdad? Como son los test psicológicos, que nos permiten pues acercarnos al fenómeno psicosocial del sujeto, cómo están las diferentes habilidades, en las diferentes aptitudes, en las diferentes competencias y en su personalidad. Tenemos entonces test de inteligencias, ¿verdad? Test de intereses, test situacionales, ¿verdad? Donde eh, miden desempeño de candidatos en un determinado área laboral. Entonces, eso también son instrumentos porque son de conducta que el psicólogo evalúa. Entonces, nos encontramos, pues, que existen varias aplicaciones, herramientas tecnológicas de tecnología de vanguardia que nos permiten hacer mucho mejor nuestro proceso de reclutamiento. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con páginas especializadas, ¿verdad? En la búsqueda de personal, como ejemplo LinkedIn Recruiter, Yo Trabajo, CompuTrabajo, en fin, existe una amplia gama. Este, Incluso eh, las existen a niveles internacionales, que existe su cuota parte en Venezuela, pero también están en España, en México, en fin, es la misma compañía. Y permite hacer el proceso incluso internacional. Por ejemplo, CompuTrabajo está en Venezuela, busca para Venezuela, pero también si a usted le interesa trabajar, por ejemplo, en Argentina, CompuTrabajo busca las posibilidades también en Argentina.
Entonces, LinkedIn también, ¿verdad? Generalmente se dirige a la búsqueda de profesionales, ¿ok? Y bueno, ofrece varios servicios simultáneos, aparte de reclutamiento per se y selección, que hace posible, que lo hace más atractivo incluso. Que era esto lo que yo les decía, bueno, si además de postularme allí y sacar mi perfil, yo de repente hago una pequeña sinopsis, un cuadro sinóptico o un blog, en fin, esto me da mayor oportunidad quizás de concurso o al revés. Las empresas ven candidatos que más apuesten o más actualizados tengan su página. Eh, el web, el Zoom, Skype y otras miles que hay actualmente son alternativas para realizar entrevistas o reuniones, crean espacios para conversar entre personas y cada vez también se utilizan con más frecuencia. Si ven en estos momentos, incluso no solamente para las entrevistas, sino también para administrar instrumentos en vivo. La persona está llenando el instrumento y en la otra parte está el psicólogo controlando el tiempo o está allí con la persona. También tenemos agendas tecnológicas como Outlook, Evernote, entre otras, que nos permite realizar anotaciones, llevar control de fechas, agendas y de entrevistas, en fin. Entonces son redes que nos sirven hoy en día para todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Instagram, las aplicaciones como Switch, Instagram, ¿verdad? Nos permite encontrar, bueno, porque salen perfiles, salen empresas, salen también perfiles individuales, ¿ok? Que nos permite, pues, de encontrar el perfil ideal, dependiendo de lo que estemos buscando. A veces nosotros no estamos buscando empleo, pero llegamos a ello por el algoritmo y nos damos cuenta que, bueno, que pudiéramos rotar hacia un empleo mejor, por ejemplo. Eso es importante para las organizaciones porque puede atraer personas que, que aunque no estaban interesadas en un principio, son valiosas para la organización. Eh, las páginas como Job Today, como Computrabajo, Boomerang, ¿ok? Tienen que navegar por la aplicación y seleccionan la oferta que les interese al instante, pueden chatear con el responsable que ha publicado la oferta. ¿Ok? Y, eh, y ahí siempre tenemos también un programa, aplicaciones para agendar, para llevar una agenda actualizada de las entrevistas. Si hay algo que tenemos que trabajar mucho en reclutamiento y selección, son agendas de entrevistas. Entonces, ese trabajo también se puede hacer por este sistema 4.0, o sea, utilizando la tecnología y llevamos un control más exacto. En fin, estas son el uso, vamos a decir, las herramientas más eh, regulares que utilizamos en captación de personal en estos momentos. Espero que esta clase puedan escucharla y que puedan aprovecharla en el sentido de recibir tips importantes de psicología organizacional para usarlo en, en una contratación como psicólogo, que quizás ustedes estén debutando
generalmente en el área de reclutamiento y selección de personal, que es donde más se busca. Bueno, con esto terminó esta actividad síncrona y espero satisfacer la demanda de conocimiento sobre este tema. Muchas gracias. Y para culminar, pues seguimos con la, el cierre de nuestra página universitaria con nuestra universidad. Buenas noches.